tiempos que nos encontramos. Yo digo, no es difícil, peligrosos, mucho cuidado, Reprendo a Satanás y a todos sus demonios que quieran hacer daño a esta iglesia. Amén. Reprendo a los demonios en esta iglesia. Les pido a Dios que Dios les cubra, que Dios les bendiga, les guarde a su familia, a sus hijos. Amén. Dios os guarde a todos en el hueco de sus manos. Amén. Y en estos tiempos tan difíciles, claro, el apóstol Pablo se da cuenta. Porque aquí había diferentes sentimientos, diferentes emociones. Uno caminaba en una dirección y otros iban en otra dirección. De tal manera que se da cuenta el apóstol Pablo. Porque se da cuenta, porque es espiritual. Que había, entre ellas había dos hermanas que no se llevaban entre sí. Había circunstancias difíciles dentro de esta iglesia. Momentos difíciles. Porque uno iba en una dirección, otro en otra dirección, y tenían diferentes sentimientos. Es un peligro la gente que tiene diferentes sentimientos en medio del pueblo. La gente que crea división trae problemas dentro de la iglesia. La división, eso no viene de parte de Dios, provocar división. Por eso hay gente con diferentes sentimientos. Madre mía, la que voy a soltar en esta tarde. Escuchen esta palabra, que me dejo llevar yo en esta tarde. La unidad del Espíritu de Dios la establece Dios, una unidad perfecta que el hombre no puede romper. Es una unidad que Dios establece dentro de la iglesia, entre ministerios, iglesia, ancianos, jóvenes. Es una iglesia, es una unidad dentro de la iglesia que no puede ser romperla ni rota por los sentimientos humanos. No son los sentimientos humanos. Qué bonito. Por encima de los sentimientos humanos tiene que estar la palabra de Dios. Es su palabra que nos libra de la ruina. Es su palabra la que nos guía, la que nos enseña, la que nos corrige. Es la palabra que te da vida, te da esperanza, te da fortaleza. Es su bendita palabra que te guía los pasos, que te guía la salvación. Es su bendita palabra que es la que es un tesoro inagotable de la gracia divina, donde los despreciados, donde los ignorantes encuentran fortaleza, esperanza. Es su bendita palabra. Apláudele si lo crees en esta tarde. Es su bendita palabra. Por encima de los sentimientos y por encima de los deseos. Tiene que estar la bendita palabra de Dios. Amén. ¿Lo creen? Amén. Dígale a la persona que tienes a tu lado, por encima de sus sentimientos y deseos tiene que estar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Por encima de los sentimientos y de los deseos. La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que es la base principal. Qué bien. Por mucho que podamos sentir nosotros, la palabra tiene que estar por encima de los sentimientos y de las emociones. Allá va la que voy a lanzar en esta tarde. Allá pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Qué bonito. Que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a todos los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Mira, habían varias circunstancias que rompían el crecimiento de la iglesia. El desarrollo espiritual de una iglesia lo rompen los sentimientos humanos. El desarrollo espiritual de una iglesia lo rompen los sentimientos humanos. Ambiciones desmedidas, gente que pelea por posición, gente que antepone los sentimientos y las emociones antes que la palabra de Dios, estructuras desmedidas. Hay quien pelea por posición, pero yo digo que más importante es salvación que posición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y aquí había varias circunstancias que rompieron el crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, quisiera decirles en esta tarde, y allá va, la forma de siervo escogió Dios. Amén. Lo imaginable. Decía yo hace poco ahí en la iglesia de la Trinidad que me invitaron a predicar, fue el domingo pasado. No solo salí de mi iglesia, hoy me tenía que haber estado en mi iglesia, no solo salir, es un disfrute estar en mi iglesia. Yo llevo aproximadamente casi 20 años de ministerio. Y es un disfrute que dan en mi iglesia escuchar al pastor y ayudar a mi iglesia y ayudar a mi pastor. Es un disfrute para mí, es una alegría, es un gozo tremendo.
Y prediqué el otro día y dije que lo imaginable fue la cruz. Hermanos, lo imaginable fue la cruz. La forma del siervo escogió Dios. La forma de siervo fue la que escogió Dios para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Escogió Dios la forma de siervo. Fue la cruz y los clavos que formaban parte de los propósitos divinos. En el momento que Eva tocó el fruto prohibido, en los labios de Eva tocó el fruto prohibido, apareció la cruz en el horizonte. Cuando Cristo nació crucificado, porque era el diseño de Dios, el plan de Dios. Es un experto. Dios es un experto en sanarte y en restaurarte. Es el Dios que conoce tu corazón. Es el Dios que no te deja, que no te abandona. Es el Dios que está contigo. Porque Él lo había planificado desde su propia planificación. Es una obra maestra por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. La forma de siervo escogió Dios. En otras palabras, quiero decirlo así de esta manera, ¿vale? El siervo sufriente, el que fue capaz de sanar a otros. El siervo sufriente, eso solamente lo puede hacer los verdaderos. Herido fue capaz de sanar a otros. Herido fue capaz de sanar a otros. Por eso dice, el siervo sufriente, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Bendito seas. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Él fue capaz de herido sanar a otros. Eso solamente lo hacen los verdaderos. Amén. Gente como tú. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Amén. Tu herida tiene que ser capaz de sanar a otros. Amén. Amén. Qué bien. Porque detrás de las heridas estaba la salvación para toda la humanidad. Detrás del sacrificio y de las heridas. Allá va, que lo voy a lanzar en esta tarde. Cuando Cristo vino al mundo, vino Está ungido. con la planificación de su propia obra maestra. Qué bien. Atención, cuando vino al mundo, Él vino con una gloria no externa, sino con su propia gloria. Amén. De tal manera que Cristo, cuando vino al mundo, Él nació en un establo. Había crecido en un despreciado pueblo. Fuerte es muy duro, que te desprecie tu propio pueblo. Cristo, cuando nació en un establo y creció en un despreciado pueblo. Él visitaba los hogares de los publicanos, de los pecadores. Nunca había estado rodeado de gente importante, reconocida de la tierra. Él sanaba enfermos. Amén. Él limpiaba leprosos. Amén. Él daba vista a los ciegos. Amén. Él se preocupaba de los heridos. Amén. Tengo que decirte una palabra, tú que estás herido, o tú que estás herida. Escúchame bien lo que te digo en esta tarde. Dios no se olvida de los heridos. Amén. Te puedes volver a la persona que tienes a tu lado y dile, Dios no se olvida de los Dios no se heridos. olvida de los heridos. Dios no se olvida de los heridos. Dios no se olvida de los heridos. Dios no se olvida de mí. Está escrito en su palabra. Aunque la madre se olvide de lo que dio a luz, dice, yo Jehová Dios jamás me olvidaré de ti. Amén. Dios es el que sana tu herida. Dios es el que te Qué fortalece. bien, qué bien. Dios es el que te da nuevas fuerzas. Ay, Dios mío. Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Gloria. Es el Dios que te defiende, es el Dios que te ayuda. Es el Dios que cuando menos lo espera te toca y te restaura y te levanta. Es el Dios que trae salvación a tu vida, a tu casa, a tu familia. Es el Dios grande, el todopoderoso que está con nosotros. Amén. Pues cogió Dios la forma de siervo. Ese es el plan de salvación. En otras palabras, una de las definiciones que hablo de la gloria de la redención no fue ganada sentado en el trono. La gloria de la redención no lo ganó sentado en el trono. La gloria de la redención la ganó bajándose del trono. Qué bonito. Una de las definiciones de la palabra gracia significa gracia es la buena voluntad de Dios que se inclinó a otorgar beneficios a aquellos que no se lo merecían. Una de las definiciones de la gracia, hay muchas, pero una de ellas a mí me gustó mucho, de Francisco La Cueva, que la leí en un libro muy teológico, muy especial, que decía, gracia es la buena voluntad de Dios que se inclinó a otorgar beneficios a aquellos que no se lo merecían. Amén. En otras palabras, se bajó del trono, se inclinó. Es como
como yo, si yo me inclino y me bajo de aquí, sigo siendo el que soy. Él se bajó del trono. Eso se hizo forma de siervo, bajándose del trono. Es decir, es la que coge Dios. Gracia es la buena voluntad de Dios que se inclinó a otorgar beneficios a aquellos que no se lo merecían. Merecíamos la cruz y los clavos. Amén. Pero Cristo te ha bendecido. Amén. No dices nada, Cristo te ha bendecido. Amén. Cristo te ha llenado de gracia. Amén. Tienes la salvación de Dios sobre tu parte. Gloria. Dios ha perdonado tus pecados, te ha limpiado, te ha hecho templo del Espíritu Santo. Aplaude al Señor si lo crees en esta tarde. El Dios grande y todopoderoso. Los que lo crean, digan amén. Digan aleluya. Y a su nombre y a su gloria. Cristo se bajó del trono, se inclinó, se ha inclinado para amarte, para perdonarte, para restaurarte, se ha enamorado de ti. Se ha pagado del precio, muerto en la cruz del Calvario, ha derramado hasta la última gota de su sangre. Amén. Bendecido sea el Dios que vive para siempre. Y allá va esta palabra que la siento en esta tarde. Qué bien. Fue el cambio de posición externa, pero nunca cambió la condición de lo que él era. Bajándose del trono fue el cambio de posición externa, pero nunca cambió la condición de lo que él era. Seguía siendo el Hijo de Dios en la tierra, con todos los atributos divinos. Seguía siendo el Hijo de Dios en la tierra. No cambió. Viva la categoría que tuvo. No cambió, nos seguía amando. A pesar que no lo merecemos. A pesar que somos pecadores, que somos malos, somos rebeldes. A veces nos rebelamos contra Dios, a veces no cumplimos con lo que Dios manda. Pero qué bueno es Dios, qué lleno de gracia, qué misericordia tiene Dios con nosotros. Que a pesar de todo, Él se bajó del trono, cambió de posición externa, pero seguía amándote. No cambió ese amor que sentía por ti. Aunque le habían golpeado, le habían herido, le habían maltratado, pero seguía amando a la iglesia de San Narciso, la seguía amando. Y no cambió, no te cambió, te sigue amando, te sigue perdonando, te sigue restaurando, sigue estando contigo, ese Dios grande, ese Dios poderoso. Los que lo crean, digan amén. Digan aleluya. Y a su nombre, y a su gloria, ese Dios grande que está contigo, que no te deja, que no te abandona. El cambio de posición externa, pero nunca cambió la condición de lo que le era. En otras palabras, hay quien no cambia de lugar y deja de ser lo que es. Pero Cristo cambió de lugar y de posición y seguía siendo el que era. Qué bonito. Voy a lanzar una profecía en esta tarde. Escúcheme bien. No hay palabra más profecía de lo que está escrito. Usted tiene lo más grande que tiene. Usted tiene para vivir en victoria lo suficiente que Dios nos ha dado. Es la palabra de Dios. No vivas de cualquier manera, de cualquier forma. Tenemos lo más grande que nosotros tenemos, es la palabra de Dios. Qué bien. Voy a profetizar en esta tarde. Qué bien. Cristo no cambió. Cambió de posición externa, se bajó del trono, no cambió. No cambies lo que Dios te ha dado. Esta es la palabra que siento para ti. No cambies lo que Dios te ha dado, ni lo negocies, ni hagas negocio con la salvación y con la vida eterna que Dios te ha dado. Muy bien. Allá va la palabra que suelto en esta tarde. Vale más lo que tú eres que posición que puedas tener. Vale más tu casa y tu familia que lo que te puede ofrecer Satanás y el diablo. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Vale más lo que Dios te ha dado que lo que te puede ofrecer el diablo, Satanás. Reprendo a Satanás y a sus demonios. Que te tienta, que te ataca, que te quiere destruir, quiere desviarte del camino. Pero esta palabra es la que siento en esta tarde para la iglesia. No cambies lo que Dios te ha dado. No negocies lo que Dios te ha dado. Y quiero decirte esto, tú no necesitas grande posición, nombre para ser grande. Eres grande por lo que tú eres. Eres un hijo de Dios, un príncipe de Dios, y tú eres una princesa. Del Señor. Dígaselo a la persona que tienes a tu lado. Tú eres un hijo de Dios.